Sabe que vivimos en un tiempo tan peligroso que literalmente, tenemos que hacerle caso a lo que Jesucristo dijo. Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Quiero hablar un poquito en este momento sobre la gran tribulación. Y soy su amigo y el evangelista Gary Lee, aquí desde la ciudad de Edison, en el estado de Nueva Jersey. Los que me ven en cualquier lugar del mundo, hoy estamos a domingo, el día... ¿Qué es? El 14 ya de enero del 2024. Ya vamos para la mitad del primer mes de un año apocalíptico. No queda duda absolutamente ninguna que estamos entrando en lo que yo podría llamar en una recta final. Póngame atención porque vivimos en un periodo donde lamentablemente la gran mayoría del mundo entero, pero específicamente y sobre todo cristianos, literalmente no saben lo que está pasando. Hay una gran confusión, hay mucha mala información. En los últimos 4 años, desde que se desató la pandemia, el mundo ha estado totalmente convulsionado. Y mire, yo trato de cumplir con mi parte. Yo he sido un predicador por más de medio siglo y siempre estoy compartiendo la palabra, enseñando profecía y tratando de enseñarle a la gente qué es lo correcto y lo que enseña la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Pero la pregunta que muchos me siguen haciendo en el tiempo de ahora es, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Otros me escriben y me preguntan, ¿ya estamos dentro de la gran tribulación? Si ustedes se fijan, esto es lo que yo llamaría una ultra mega super alerta roja para todos aquellos amigos que me siguen todos los días. Y la pregunta es, ¿la iglesia pasará por la tribulación? La gran tribulación es el nombre completo. Recordemos que en Jeremías capítulo 30, versículo 7, el profeta de Dios, 2600 años atrás, describía el periodo de la gran tribulación como el tiempo de la angustia de Jacob. Y el profeta Daniel, que era contemporáneo también de Jeremías, 2600 años atrás más o menos, él hablaba de la semana 70. No vamos a entrar en los detalles en este momento. Voy en las próximas semanas quizá compartir un estudio completo, detallado, una cápsula, una línea de tiempo de lo que son las 69 semanas y ahora está faltando la 70 semana. Cuando hablamos de una semana que son 7 días, estamos hablando de 7 años. Esto es lo que se está llamando la gran tribulación y es un periodo específico del cual el mundo va a experimentar como ningún otro en la historia. Pero muchos en estos últimos años están confundidos, están desubicados, desorientados, y muchos se están preguntando, y me mandan miles de cartas cada semana, hermano Gary, ¿será que ya estamos dentro de la gran tribulación? ¿Sabe qué es el fenómeno? Que lamentablemente, y lo digo con tristeza, hay muchos elementos, predicadores, pastores, supuestos maestros de Biblia que están ya declarando dos cosas: o que estamos dentro de la gran tribulación o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Déjeme dar una respuesta antes que nada muy clara, antes de seguir dándote 9 cosas a considerar. Número 1, la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación. Que quede claro, dije no va a pasar por la gran tribulación. Voy a repetir eso por si alguno no entendió bien, porque mucha gente sacan de contexto lo que el hermano Gary Lee dice. De repente yo pongo un título y le pongo interrogantes. Ahí está el título, véalo, interrogantes. ¿La iglesia pasará por la tribulación? Definitivamente, absolutamente, redondamente y rotundamente, no. La iglesia cristiana no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿por qué hay personas que han dicho que eso es así, que van a pasar por la gran tribulación? ¿Por qué hay pastores que creían como nosotros creemos en el arrebatamiento? Porque el decir que, y yo sé que hay 3 posiciones dentro de el esquema profético escatológico. Algunos dicen es que el rapto de la iglesia ocurre o antes de la tribulación, en el medio de la tribulación o posteriormente a los 7 años de la gran tribulación. Y muchos empiezan con Mateo y con esto y con lo otro y muchos pasajes más. Pero yo quiero ser muy claro y muy definido en mi postura y mi posición.
La iglesia de Jesucristo, el pueblo lavado por la sangre del Cordero de Dios, no va a pasar por la gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos están diciendo, por qué están declarando que van a pasar por la gran tribulación? Nunca hemos visto como en los últimos 3, 4 años la cantidad de gente que siguen declarando, pastores que tienen millones de seguidores, algunos que están en las redes, en las plataformas, etcétera. Te voy a dar 9 cosas a considerar. Considera 9 cosas y muchos de los que me están viendo tienen que ponerse a escuchar lo que les voy a compartir. Número 1, estamos en un periodo de gran engaño. Ese es el primer punto. Y Jesús lo dijo, mirad que nadie os engañe. Y más abajo, en el versículo 24, Mateo 24, Jesús agregó, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Segunda cosa para que consideres en la respuesta de esta pregunta, que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y mi respuesta es que no, seguramente que no, es que ha proliferado la cantidad de falsos maestros como nunca hemos visto en la historia. Siempre han habido falsos maestros y falsos predicadores y falsos que enseñan lo que no es correcto. Pero ahora tenemos una proliferación inimaginable, diabólica, satánica, un tsunami, una invasión literalmente de maestros falsos. Y bueno, la palabra nos advierte de este tiempo. En los postreros días, dijo el apóstol Pablo, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Número 3, a considerar. La mayoría de cristianos hoy no tienen conocimiento bíblico y mucho menos conocimiento de temas proféticos. Algunos creen que saben mucho, pero no saben nada, porque todo lo que ellos creen que saben es lo que ellos reciben viendo a los falsos y los herejes que están en las redes sociales. Hay muchos que ya no van a la iglesia, se alimentan de personas que se están diciendo puras mentiras en las redes sociales, en las plataformas. Y otros que, por ejemplo, están viendo en sus iglesias o escuchando también otros mensajes falsos. Considera 9 cosas para el tema de que si la iglesia pasará por la gran tribulación y por qué razón es que muchos se están preguntando. Número 4, millones no tienen tampoco discernimiento. No hay conocimiento de la palabra porque la gente no estudia la Biblia. El profeta del Viejo Testamento, Oseas, decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también, número 4, no hay discernimiento. El discernimiento es una cuestión espiritual y lo he dicho 1000 veces. Necesitamos estar conectados con Dios, metidos con Dios, para entender la importancia de saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Número 5, herejes apóstatas dominan las plataformas y los púlpitos como nunca en la historia. En mi tiempo, en mi generación, más de medio siglo atrás, la mayoría de los predicadores y pastores y maestros de Biblia estábamos bien acertados en la misma línea, en la misma postura, en la misma doctrina. Sabíamos muy bien en dónde estábamos parados y en quién estábamos creyendo. Teníamos todo esto muy claro. Pero sin embargo sabemos que hay una advertencia de cuidarnos de parte del Señor, porque en el tiempo final que estamos viviendo, lamentablemente abundan estos herejes y apóstatas que son infiltrados en la iglesia, otros son abiertamente reconocidos en la iglesia y todo lo que ellos hacen es literalmente traer doctrinas falsas. Número 6, y esto es muy importante. Doctrinas perversas contrarias a la Escritura han invadido la iglesia como nunca nos imaginamos. Número 7, millones son guiados por espíritus engañadores. Número 8, Satanás, y esto es muy importante, le está robando la fe a millones. ¿Por qué cree usted que muchos ya no creen en el arrebatamiento? Porque esto viene de parte del diablo, que el diablo no quiere que usted crea que es una promesa. Y así, por ejemplo, si usted no cree en lo que Dios ha prometido, usted se va a descuidar espiritualmente. Tenemos millones de cristianos que están dormidos, están ciegos, están mal espiritualmente
y no creen en el rapto y dicen, bueno, el Señor no va a venir, al cabo tengo tiempo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por eso cuando leemos la palabra de Dios en forma correcta, dice, velad y orad en todo momento. Si leemos, por ejemplo, después del versículo 40, capítulo 24 de Mateo, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre, velando y orando en todo momento. Pero la gente no vela, no ora, no busca, no se está preparando. Entonces viene este movimiento de incredulidad, viene el diablo y los espíritus engañadores y los herejes y los falsos predicadores y le dicen a la gente, usted no se preocupe del rapto, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y cuando llegue ese momento usted se va a afianzar en el Señor y todo. La iglesia de Jesucristo tiene que prepararse, porque tan seguro como que estoy hablando contigo en este momento, que esa trompeta gloriosa va a sonar. Número 7 millones están guiados por espíritus engañadores. Número 8, ponga atención, Satanás le roba la fe a la gente. Y número 9, y esto es más importante, Jesús nos advirtió de este tiempo tan peligroso que estamos viviendo en el tiempo, que la salvación suya podría estar tambaleándose. Mi amigo, ¿la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación? Absolutamente no, definitivamente no. De esa hora de prueba que viene sobre el mundo, el Señor nos guardará. Si Dios cuidó a Noé y su familia del diluvio, del juicio que vino sobre la generación antidiluviana, si Dios cuidó a Lot y su familia y trajo la bendición de salvar sus vidas antes de que cayera el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no hará Dios lo mismo con su iglesia? No es que estemos escapando de un problema en el mundo, es que Dios lo ha prometido. La gran tribulación, escuche, es un periodo específicamente que Dios va a tratar con la nación de Israel, pero también los juicios de Dios para el mundo, no para la iglesia. Pero aquellos que no andan bien con Dios van a experimentar también los juicios de Dios. Pero es importante que tomemos en cuenta que estamos hoy más cerca que nunca del rapto de la iglesia. Y te lo digo en serio, con todo mi corazón. Cuando tú escuchas este menjurje de falsos predicadores, y algunos de ellos tienen algunos mensajes buenos, pero han cambiado la pichada. De repente se han ido por el otro lado y empiezan a hablar y esto y lo otro. Muchos de estos predicadores no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y si no tienen la llenura del Espíritu Santo, es muy fácil torcerse. Te lo digo porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios os guiará a toda verdad. La iglesia de Jesucristo, por 1900 años, o por casi 2000 años, ha sabido, ha entendido, ha creído que la promesa gloriosa en 2000 años que estamos esperando, y este pilar doctrinal, es la venida del Señor Jesucristo en dos etapas. El arrebatamiento, 7 años, y la segunda venida visible. No se deje engañar. No permita que el enemigo le traiga ceguera. No, por favor, abra sus ojos, destape los oídos, lea la palabra, busque al Señor y manténgase preparado, porque en cualquier momento la trompeta sonará. Desde la ciudad de Edison, Nueva Jersey, Nueva Jersey, su amigo el evangelista Gary diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.